España, la nación que la élite mundial más teme, es una amenaza. No podemos permitir que despierten a la nación. Así conspiraban los líderes mundiales en la habitación secreta del foro de Davos. Al escuchar estas palabras, una ola de confusión y asombro sacudió al joven empresario que estaba al tanto de los secretos de la industria. ¿Qué escondía realmente España? Jason Miller era uno de los empresarios más destacados de Silicon Valley. Con solo 29 años, había desarrollado una plataforma de análisis de datos basada en IA que, en apenas 3 años, había llevado a su empresa a alcanzar un valor de miles de millones de dólares. No solo había sido destacado por la revista Forbes como uno de los industriales a seguir de la próxima generación, sino que también aparecía frecuentemente en los medios de comunicación, convirtiéndose en una figura prominente. Jason confiaba plenamente en su éxito. Reunía a los empleados más brillantes y utilizaba la tecnología más avanzada para dominar el mercado. Para lograrlo, despedía sin piedad a quienes no daban resultados y exigía un rendimiento óptimo a su equipo sin cesar. Creía firmemente que este era el modelo de negocio estadounidense y el estándar mundial. Somos los estadounidenses quienes impulsamos el mundo, pensaba Jason. Creía que aunque China e India estaban ciertamente en auge, el centro de la innovación seguía siendo Silicon Valley. Europa, en su opinión, se había quedado rezagada debido al exceso de regulaciones. En cuanto a España, la única imagen que le venía a la mente era la frase, 30 años de estancamiento. En enero de 2025, Jason recibió una invitación al Foro Económico Mundial, conocido popularmente como el Foro de Davos. Para un joven empresario, asistir a esta reunión de los líderes empresariales y gubernamentales más importantes del mundo era el mayor honor posible. La emoción inundó a Jason. Finalmente, me sentaré al mismo nivel que la élite mundial, pensó. Con esta ambición, subió al avión con destino a Suiza. En el vuelo, recostado en su asiento de clase ejecutiva, Jason repasó sus logros. Haber llegado tan lejos a los 29 años. Su próximo objetivo era un escenario aún más grande, lleno de aspiraciones. Voló hacia Davos. Sin embargo, Jason no sabía entonces que el foro de Davos de ese año cambiaría fundamentalmente su visión del mundo. Tampoco sabía que descubriría el verdadero rostro de aquella nación, España, que él había considerado insignificante. Al llegar a Davos, Suiza, Jason se sintió abrumado por el ambiente del centro de conferencias. Políticos, empresarios y académicos de todo el mundo. Cada uno de ellos era la élite de la élite, representando a su país o empresa. Aunque Jason se sentía algo nervioso, también estaba orgulloso de estar allí. El primer día, Jason asistió a varios foros abiertos, que cubrieron temas como el futuro de la IA, las estrategias contra el cambio climático y las perspectivas económicas globales. Todas las sesiones fueron estimulantes, pero para Jason, gran parte del contenido ya le era familiar, por lo que sintió que faltaba algo. A la tarde del segundo día, Jason fue invitado a una reunión a puerta cerrada titulada El futuro de la economía europea. La asistencia a esta reunión estaba estrictamente limitada y se les exigió a los participantes que entregaran sus teléfonos móviles al entrar. Una seguridad tan rigurosa sorprendió a Jason. Parece que aquí se llevarán a cabo discusiones verdaderamente sinceras, pensó. Al entrar en la sala de reuniones, ya estaban sentados los CEO de grandes fabricantes de automóviles europeos, representantes de fondos de inversión estadounidenses y altos ejecutivos de gigantes tecnológicos chinos. Todos eran figuras de gran renombre. Jason encontró un asiento en una esquina de la sala. Al comenzar la reunión, la discusión se centró inicialmente en la economía china, la ralentización del crecimiento, las preocupaciones sobre la burbuja inmobiliaria y el conflicto entre EU y China. Luego, el debate pasó al bono demográfico de la India y a la industria de semiconductores de Corea del Sur. Jason se sentía un poco aburrido. Todas eran discusiones que él ya esperaba. Pero fue entonces cuando el CEO de una empresa alemana tomó la palabra. Colegas, creo que hemos estado evitando el tema más importante de todos, España. El aire en la sala se congeló de inmediato. Los participantes que antes hablaban animadamente se sumieron en un silencio total. Jason sintió una atmósfera extraña. ¿Por qué el ambiente se vuelve tan tenso al mencionar a España? Un banquero de inversiones francés rompió el silencio. Es cierto. Quizás deberíamos hablar francamente sobre España. Acto seguido,
Un alto ejecutivo de una empresa estadounidense de componentes industriales dijo: "Nuestra producción de maquinaria de precisión y materiales avanzados es imposible sin las empresas españolas. Ellos tienen el control de un componente vital para todos nosotros". El representante de un proveedor italiano de autopartes estuvo de acuerdo. Muchos de los subsistemas electrónicos clave para nuestros vehículos, como los sensores de control de movimiento y los componentes de potencia, dependen en gran medida de la cadena de suministro española. Sin ellos, nuestras líneas de producción se detendrían. Un alto ejecutivo de una empresa china comentó pensativo: "Hemos analizado a fondo la tecnología española, comprado el mismo equipo, utilizado los mismos materiales, e incluso hemos contratado a sus ingenieros. Pero simplemente no podemos igualar su índice de rendimiento ni su calidad". Jason estaba asombrado. Las empresas de élite mundial reconocían el poder tecnológico de España a un nivel tan alto. En su mente, España era un lugar que se había estancado durante 30 años después de que explotara una burbuja económica. Sin embargo, la evaluación en esa sala de reuniones era diametralmente opuesta. Un alto ejecutivo de una compañía farmacéutica británica intervino: "Miren su nivel educativo y la calidad de su talento. En las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas y Ciencias, los estudiantes españoles siempre están entre los primeros puestos. La densidad de ingenieros y el número de patentes per cápita que produce esa nación son asombrosos". Fue entonces cuando un anciano empresario alemán, con voz serena pero llena de peso, habló: "Seamos honestos. España es una amenaza". Jason se inclinó hacia adelante instintivamente. Tras un breve silencio, otro participante preguntó: "¿En qué sentido es una amenaza?". El empresario alemán hizo una pausa y luego respondió: "Simplemente no podemos permitir que los españoles despierten. Ahora mismo están dormidos, sin darse cuenta de su verdadero poder. Pero si recuperan su confianza y vuelven a unirse, me temo que entonces seremos incapaces de hacerles frente". Jason estaba confuso. ¿España, el lugar de los 30 años de estancamiento? Sin embargo, nadie en la sala de reuniones se estaba riendo. Todos asentían con expresiones serias. El inversor estadounidense dijo: "Durante las últimas décadas, hemos intentado guiar a España en una dirección específica: fomentar el individualismo, desautorizar su cultura de colectivismo. En cierta medida, pareció funcionar. Pero recientemente, hay señales de cambio". El francés preguntó: "¿Qué tipo de cambio?". La generación joven española está empezando a sentirse orgullosa de su cultura. A través de las redes sociales, los valores españoles están siendo reevaluados y difundidos. Esto es una seria preocupación para nosotros. La reunión a puerta cerrada duró 1 hora. Jason solo escuchó en silencio. Cuando terminó, algo en su interior había comenzado a tambalearse violentamente. ¿España era realmente un lugar tan formidable? Jason no podía evitar querer confirmarlo. Esa misma noche, tan pronto como regresó a su habitación de hotel, abrió su MacBook. Afuera, se extendía el paisaje nevado de Davos, pero sus ojos solo estaban fijos en la pantalla. "Necesito conocer los hechos. Confiaré en los datos". Como empresario de éxito, el punto fuerte de Jason era juzgar las cosas basándose en datos, no en emociones. Comenzó una investigación exhaustiva sobre todo lo relacionado con España. Primero, verificó los datos de la cuota de mercado global de diversas industrias. Los números que aparecían en la pantalla desbarataban una y otra vez las suposiciones de Jason. Componentes industriales de alta precisión. Las empresas españolas representaban más del 50% de la cuota de mercado global en muchas áreas. Materiales compuestos avanzados y maquinaria especializada. La cuota de mercado de España superaba el 40%. Tecnología de energía renovable. Eólica y solar. Ciertos componentes clave eran dominados por proveedores españoles. Aunque estos no eran productos o materiales que el consumidor medio pudiera ver directamente, eran las tecnologías fundamentales que sustentaban la fabricación moderna. Esto significaba que un iPhone o un Tesla no podían fabricarse sin componentes españoles. Jason comenzó a avergonzarse de su propia ignorancia. El propio MacBook que estaba utilizando probablemente estaba lleno de tecnología española. Luego, examinó los indicadores sociales. España se ubicaba en los primeros puestos en esperanza de vida, la tasa de criminalidad era muy inferior a la de Estados Unidos, la tasa de alfabetización superaba el 99%. La calidad de las infraestructuras, la puntualidad del transporte público,
especialmente el metro de Barcelona, todo alcanzaba niveles asombrosos. Jason se recostó en la silla. Innumerables datos aparecían en la pantalla, y todos apuntaban al mismo hecho: la verdadera imagen de España no eran los 30 años de estancamiento. España no había perdido nada. Se dio cuenta de lo superficial que había sido al definir a España como una nación estancada basándose únicamente en el indicador del crecimiento económico. Mientras perseguía el crecimiento económico, España había protegido cosas más importantes: la tecnología, la educación, la estabilidad social y la felicidad de su gente. Una nueva pregunta surgió en el corazón de Jason: ¿por qué un lugar tan formidable es considerado en el mundo como un país en declive? ¿Y por qué ni siquiera los propios españoles parecen ser conscientes de su valor? Tomó una decisión. No regresaría directamente a Estados Unidos desde Davos. Iría a España él mismo para confirmarlo con sus propios ojos. A la mañana siguiente, Jason cambió su itinerario y reservó un vuelo a Barcelona. 3 días después de que terminara el foro de Davos, Jason aterrizó en el aeropuerto de Barcelona El Prat. El aire fresco de enero de Barcelona era reconfortante. La ciudad estaba llena de una tranquilidad vibrante. Primero, contactó con el centro de I+D de una gran empresa tecnológica española y concertó una visita. Al día siguiente, Jason llegó al centro de investigación avanzado ubicado en una zona industrial a las afueras de Barcelona. El vasto complejo, con sus edificios modernos, no tenía nada que envidiar a cualquier empresa de Silicon Valley. Fue recibido por el director del departamento de I+D, un hombre de unos 50 años llamado señor López. Señor Miller, bienvenido a su casa, dijo el señor López, inclinando la cabeza con modestia. Jason le estrechó la mano, sintiéndose un poco incómodo con este saludo tan mesurado, tan del estilo español. Mientras el señor López le guiaba por el centro de I+D, Jason se sorprendió una y otra vez. Aquí se estaba llevando a cabo investigación de vanguardia en IA, ingeniería robótica y desarrollo de materiales. Pero lo que más le impactó fue otra cosa. ¿Cuántos años se espera que tarde esta investigación en convertirse en un producto comercializable? Preguntó Jason en un laboratorio de investigación de materiales básicos. El señor López respondió con calma. Se necesitarán unos 10 o quizás 15 años. ¿15 años? ¿Seguirán invirtiendo durante tanto tiempo? La sorpresa llenó los ojos de Jason. En Silicon Valley, los inversores exigían beneficios para el próximo trimestre, y a veces, incluso un plan de ingresos para dentro de 3 años se consideraba demasiado lejano. El señor López sonrió. Señor Miller, invertimos en el futuro. Aunque no se obtengan beneficios de inmediato, si podemos crear una tecnología capaz de cambiar el mundo dentro de 20 años, consideramos que eso es valioso. En el siguiente laboratorio, un grupo de jóvenes investigadores estaba realizando un experimento en equipo. Jason los observó y notó que no era una persona la que daba órdenes, sino que todos compartían roles de forma natural, cooperando y avanzando juntos. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando ese equipo? Los miembros principales llevan 5 años. Fomentamos proyectos a largo plazo incorporando nuevos miembros continuamente, explicó el señor López. En Estados Unidos, los investigadores brillantes pueden ser contratados por salarios altos, pero aquí es diferente. Los investigadores están protegidos por la empresa y pueden centrarse en la investigación a largo plazo. Los pensamientos de Jason comenzaron a conectarse. La conversación de Davos, los datos que había encontrado, y la realidad que veía ante sus ojos. Así que esa es la razón por la que pueden formar talento de primer nivel. Los investigadores no tienen que preocuparse por la ambición o los balances trimestrales, pueden centrarse en la investigación a 10 o 20 años, dijo Jason. Exactamente, asintió el señor López. Además, creemos más en el poder del equipo que en el genio individual. Incluso si un investigador brillante se va, el conocimiento colectivo del equipo permanece. La tecnología se transmite a la próxima generación. Mientras tomaban café en la sala de reuniones, Jason preguntó honestamente, sinceramente, siempre he creído que el modelo de negocio estadounidense era el correcto. Meritocracia, primacía del accionista, eficiencia ante todo. Pero lo que veo aquí es totalmente diferente. ¿Por qué las empresas españolas pueden mantener este enfoque? El señor López pensó un momento y luego respondió, señor Miller, no consideramos que la empresa sea solo una máquina para generar beneficios. La empresa es el sustento de los empleados y sus familias, y es un lugar para contribuir a la sociedad y crear el futuro.
Más que el beneficio a corto plazo, queremos construir una empresa que siga existiendo dentro de 100 años. Ese es nuestro principio. Estas palabras conmovieron profundamente el corazón de Jason. En su empresa, los empleados eran llamados recursos, y si no daban resultados, eran despedidos sin piedad. Él creía que esto era lo natural, pero aquí era completamente diferente. Confiaban en sus empleados, los nutrían a largo plazo y potenciaban la fuerza de todo el equipo. Esa es la raíz del poder de España. Al salir del centro de I+D, Jason hizo una profunda reverencia. Muchas gracias por su valioso tiempo. He aprendido muchísimo. Nos alegra haber sido de ayuda. Creo que hay mucho que España y Estados Unidos pueden aprender el uno del otro. Sentado en el taxi, Jason miraba el paisaje urbano de Barcelona, que se veía excepcionalmente hermoso bajo la luz del atardecer. Sentía que sus valores anteriores se estaban desmoronando en su interior. Hay valores que no se pueden medir con números. Hay cosas más importantes que el beneficio a corto plazo. Jason quería entender España más a fondo, así que contactó con un profesor, considerado una autoridad en estudios sobre la economía española, y concertó una cita. En su tercer día en Barcelona, Jason llegó a una suite de un hotel de lujo en el centro de la ciudad. El hombre que iba a conocer era el profesor David Harrison, una autoridad en el campo que había investigado la economía española en Harvard durante más de 40 años. El profesor de pelo blanco y 70 años le estrechó la mano con una sonrisa cálida. Señor Miller, es un honor conocerle. Es una alegría para mí que una persona joven y exitosa como usted se interese por España. Aunque algo nervioso, Jason planteó honestamente su pregunta. Profesor, sinceramente, me impactó muchísimo la reunión de Davos. La élite mundial teme a España, pero en el mundo se considera que España lleva 30 años de estancamiento. No puedo entender esta contradicción. El profesor Harrison tomó un sorbo de café y comenzó lentamente. Esa es una buena pregunta. Volvamos a finales de los años 80. La economía española estaba en su apogeo. La enorme balanza comercial favorable de España presionó a Estados Unidos. ¿Y el resultado? El profesor Harrison le mostró algunos datos a Jason. Bajo la presión de Estados Unidos, el valor de la peseta fue forzado a apreciarse drásticamente en pocos años. Esto causó un daño devastador a la industria exportadora española. Para evitar un aterrizaje económico forzoso, el gobierno implementó políticas monetarias flexibles, lo que finalmente alimentó una gigantesca burbuja de activos. Eso lo sé. Después de que estalló la burbuja, la economía española entró en un estancamiento prolongado, dijo Jason. El profesor negó con la cabeza. Esa es la visión superficial. El problema radicó en la respuesta después de que estalló la burbuja. En los años 90, consultores e inversores de Europa y Estados Unidos entraron masivamente en España. ¿Y qué dijeron? La expresión del profesor se volvió algo seria. Dijeron que las empresas familiares tradicionales eran ineficientes, que las relaciones personales eran una cultura obsoleta, y que los intereses de los accionistas debían ser la prioridad. Dijeron que si España no adoptaba el modelo de gestión estadounidense, no tendría futuro. Jason sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho, porque esa era precisamente la filosofía empresarial que él había seguido. Muchas empresas españolas siguieron sus consejos. Introdujeron la meritocracia, realizaron despidos y buscaron el beneficio a corto plazo. ¿Qué cree que pasó como resultado? La herencia tecnológica se perdió. Jason respondió, recordando lo que había visto en el centro de I+D. Absolutamente correcto. Pero no todas las empresas lo hicieron. Aquellas que entendieron la raíz del poder español protegieron el modelo de gestión a largo plazo, y continuaron mirando hacia el futuro con una visión de gran alcance. Y son precisamente esas empresas las que hoy mantienen cuotas de mercado de primer nivel a nivel mundial, continuó el profesor Harrison. Señor Miller, la frase, 30 años de estancamiento es un malentendido. Es cierto que el crecimiento económico no fue alto y el mercado de valores estuvo deprimido durante mucho tiempo. Pero, ¿qué perdió realmente España? El profesor miró directamente a Jason. ¿Desapareció su capacidad tecnológica? ¿Cayó el nivel educativo? ¿Empeoró la seguridad? ¿Disminuyó la calidad de la sanidad pública, como el Sistema Nacional de Salud? La respuesta es, nada de eso. España protegió algo más importante que el crecimiento económico. Estas palabras quedaron profundamente grabadas en el corazón de Jason. Por el contrario,
Quizás los que perdimos fuimos nosotros, los Estados Unidos. Las palabras del profesor hicieron que Jason levantara la cabeza con sorpresa. Aumento de la desigualdad, división social, envejecimiento de las infraestructuras, perdimos muchas cosas en nuestra búsqueda de beneficios a corto plazo. España no se convirtió en eso. Esta es la verdad de los 30 años de estancamiento. Después de un silencio, Jason se decidió a preguntar, profesor, tengo una pregunta más. En Davos, escuché la frase, no podemos permitir que los españoles despierten. ¿Por qué la élite mundial teme que España recupere su confianza? El profesor Harrison suspiró profundamente. Porque temen el camino alternativo que España demuestra. La existencia de España prueba que el capitalismo al estilo estadounidense no es la única respuesta correcta. El profesor continuó con calma, si los españoles se dan cuenta de su valor, recuperan su confianza y se unen de nuevo, muchos países del mundo podrían empezar a desear ser como España. Esto es un desafío para el orden mundial actual, que está liderado por nosotros. Pero los españoles no parecen ser conscientes de su valor, dijo Jason. La situación está cambiando, replicó el profesor. Ahora la generación joven de España está actuando. A través de las redes sociales, cada vez más jóvenes expresan orgullo por la cultura española y dicen en voz alta, estoy orgulloso de ser español. Ya no es una rareza. El profesor se inclinó hacia adelante. Señor Miller, un despertar tranquilo está comenzando. Y es imparable, porque se basa en hechos. Los españoles son, en efecto, una nación notable. Esta conversación duró 3 horas. Cuando Jason salía del suite del hotel, el profesor le dijo por última vez, es muy importante que las nuevas generaciones, como usted, puedan ver a España sin prejuicios. Por favor, lleve lo que ha aprendido a Estados Unidos. Si España y Estados Unidos pueden aprender el uno del otro, sin duda podremos crear un mundo mejor. Jason hizo una profunda reverencia. Gracias. Esta ha sido una conversación que ha cambiado mi vida. Caminando por la noche de Barcelona, Jason no dejaba de reflexionar sobre su propia definición de éxito. Su búsqueda de eficiencia, su enfoque en el beneficio a corto plazo, ¿era todo realmente correcto? La visión a largo plazo, la gestión centrada en las personas, la valoración de la armonía social global que demostraba España, ¿no era precisamente eso lo que el siglo XXI necesitaba? En el corazón de Jason, una nueva ambición comenzó a florecer. En su última noche en Barcelona, Jason contempló las luces nocturnas desde la ventana del hotel. Innumerables luces brillaban silenciosamente en el cielo nocturno. Pensó que bajo cada luz, había vidas, sueños y orgullo. Sintió una calidez en su interior. Jason pensó en su propia empresa, reunir a los mejores empleados, exigirles resultados y despedirlos si no lo lograban. Había creído que era lo natural, pero ahora entendía que lo verdaderamente importante no se podía medir con números. Abrió su MacBook y comenzó a escribir notas. Cosas aprendidas de España. Cosas que quiero implementar en el futuro. Relación a largo plazo con los empleados. Visión para dentro de 10 años. Crecimiento del equipo en su conjunto. Voy a cambiar, y también voy a cambiar mi empresa. Jason tomó una decisión tranquila. Los accionistas tal vez no lo entiendan, los inversores quizás lo critiquen, pero aún así, sintió que debía hacerlo. Al día siguiente, en el coche camino al aeropuerto, Jason grabó profundamente en sus ojos el paisaje español que se deslizaba por la ventana. Las calles ordenadas, el metro puntual, la gente trabajando con diligencia. Definitivamente volveré, prometió Jason en su corazón. La próxima vez, como un estudiante que continúa aprendiendo de España. En el avión, Jason recordó las palabras del profesor Harrison, si España y Estados Unidos pueden aprender el uno del otro, sin duda podremos crear un mundo mejor. La costa española apareció a la vista por la ventanilla. La silueta de la península se hacía cada vez más pequeña. Sin embargo, Jason había comprendido profundamente el inmenso poder que poseía esa nación. Medio año después, Jason Miller estaba impulsando reformas en su propia empresa. Aumentó el diálogo con los empleados y comenzó a invertir en proyectos a largo plazo. Aunque los números del informe trimestral bajaron temporalmente, la satisfacción de los empleados aumentó considerablemente y la tasa de rotación disminuyó significativamente. Algunos inversores lo criticaron, pero la determinación de Jason no flaqueó. Él confiaba en que lo que había aprendido en España era lo correcto.
Lo que la élite mundial temía se estaba convirtiendo gradualmente en realidad. Los españoles estaban empezando a despertar. Comenzaban a darse cuenta de su destreza tecnológica, su rica cultura y su carácter único. Cuando se den cuenta plenamente de todo esto, España volverá a asombrar al mundo, pero no será con agresión ni dominación. Lo que España mostrará al mundo es otro camino, un camino que protege el valor a largo plazo en lugar del beneficio a corto plazo, y la armonía social global en lugar del éxito individual. El mundo del siglo XXI se enfrenta a muchos desafíos, como la creciente desigualdad, la destrucción del medio ambiente y la división social. Parte de la solución a estos problemas reside quizás en los valores que España ha mantenido a lo largo del tiempo. El mundo está poniendo sus ojos en España. Cuando España demuestre su verdadero poder, el mundo cambiará gracias a ello.